El tercer bloque de episodios de la segunda temporada de Andor comienza a recoger los frutos de las semillas narrativas plantadas en los capítulos anteriores. Sí, esas mismas semillas que buena parte del público desechó por considerarlas lentas, irrelevantes o por aquello de que esto no se siente como Star Wars. Y es que hay espectadores que parecen venir a Andor con el objetivo de pasárselo mal, se autoprograman para la decepción, porque necesitan confirmar su idea preconcebida de lo que debería ser Star Wars, como si bajo Disney las producciones de Star Wars tuvieran alguna forma reconocible de consistencia. O quizá lo que les molesta es otra cosa, tal vez Andor les incomoda porque invita a entrar gente que no es la de siempre, gente que se interesa en ella porque esta serie les toma en serio como público, no les obliga a hacer deberes viendo otras series ni nada. Andor ha logrado atraer a espectadores casuales que jamás se habían enganchado a otra serie de Star Wars y lo ha hecho sin concesiones al fanservice. ¿Será eso? ¿Será que si Andor se asocia con palabras como sofisticación o madurez narrativa, hay quien sienta que lo que se sugiere con ello es que lo que venía recibiendo hasta ahora era más bien vulgar e infantiloide? ¿O puede ser que simplemente no están acostumbrados a una narrativa que no ofrece recompensas inmediatas, que no es una cadena de escenas espectáculos, sino una historia donde las piezas se colocan una a una, con paciencia, como en una buena partida de ajedrez? Andor no es una montaña rusa, es una olla a presión, no es una Big Mac que se sirve en 2 minutos, es un guiso complejo que te invita a mirar cómo se pelan las verduras, cómo se reduce la salsa, cómo cada ingrediente encuentra su sitio, y cuando por fin llega el plato a la mesa no solo está delicioso, sino que cada matiz cobra un significado especial porque lo comprendes, porque has estado ahí durante el proceso. Una de las semillas narrativas más potentes que se plantaron en la primera mitad de la temporada de Andor florece de forma brutal en el episodio 8, me refiero a la masacre de Ghorman. Ghorman. Este enclave se convierte aquí en epicentro de una tragedia planificada, pero para entender lo que sucede hay que mirar no solo el presente, sino también el pasado. En la serie se nos cuenta que en Ghorman ya hubo una masacre, una anterior, un crimen tan atroz que los propios habitantes erigieron una estatua en la plaza principal para recordar a los 500 manifestantes pacíficos asesinados por el gran Moff Tarkin años atrás, cuando ordenó aterrizar una nave sobre ellos. ¡Qué animalada! 500 muertos y una estatua como testimonio, como advertencia, como grito mudo de lo que ocurre cuando el poder se desata sin freno. ¿Y qué hace el Imperio? Pues construye un edificio al lado, un edificio que proyecta su sombra, literal y simbólicamente, sobre esta estatua. Una metáfora visual clarísima, la memoria colectiva oscurecida por la maquinaria imperial, el luto de un pueblo tapado por la propaganda de una autoridad que no solo reprime, sino que niega. No se conforman con matar, quieren que parezca que nunca ocurrió. Y mientras tanto, el Imperio prepara el terreno para repetir la historia, porque la masacre que vemos en el episodio 8, la que Dedra Meero y su aparato de inteligencia han ido tejiendo cuidadosamente cual araña gormana, no es un accidente, es una provocación medida, una excusa fabricada para justificar la violencia. La gente vuelve a concentrarse en la misma plaza, protesta, exige, y el Imperio vuelve a responder igual, con fuego, con represión, con muerte. Y es aquí donde Andor demuestra su ambición narrativa, no se limita a mostrarnos una masacre como un recurso dramático más, nos muestra el proceso, la herida antigua, la manipulación, la repetición del trauma, nos habla de cómo opera una dictadura o por extensión cualquier poder que ejerza de policía del mundo, y de cómo incluso el recuerdo de la resistencia se intenta enterrar bajo toneladas de burocracia y arquitectura. Así la serie no solo hace un guiño de este momento del universo expandido, la masacre de Ghorman a manos de Tarkin, que los fans veteranos recordarán, sino que lo toma como base para construir una historia actual que tiene resonancias reales, políticas y humanas, que nos habla de lo que es resistir, pero también de lo que cuesta resistir. Y es aquí donde la crítica habitual, esa que dice que Andor no se siente como Star Wars, se desmonta sola, porque esto es Star Wars. Esta es la historia de cómo se llega a la rebelión, de por qué se lucha, de por qué un día Mon Mothma pronuncia un discurso y otro día un puñado de pilotos suben a sus X-Wings sabiendo que quizá no regresen. La épica comienza aquí, en plazas como la de Ghorman, en las sombras que intentan tapar la memoria y en los que se niegan a olvidar. Pero la masacre de Ghorman en Andor no se limita solo a representar una tragedia ficticia dentro del universo de Star Wars, es un espejo que refleja algunas de las páginas más oscuras de nuestra historia. La brutal represión de manifestantes pacíficos en la Plaza Palmo evoca eventos reales como el Domingo Sangriento de 1905 en San Petersburgo, donde las fuerzas del zar dispararon contra una multitud desarmada. Visualmente, la serie también rinde homenaje a la icónica escena de las escaleras de Odessa en el acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein, que precisamente hace
hace referencia a este Domingo Sangriento de San Petersburgo. En esta secuencia, los cosacos descienden implacablemente disparando contra civiles indefensos. Andor recrea esa atmósfera de terror y desesperación con precisión quirúrgica. La arquitectura de la Plaza Palmo, las escaleras, la confusión, los disparos, es una elección consciente y poderosa, un guiño a la historia del cine y a la capacidad del lenguaje visual para transmitir el horror del poder desatado. Esta escena también puede evocar un evento mucho más reciente, la masacre de Maidan en Kiev en 2014, cuando francotiradores atacaron a manifestantes durante las protestas por la democracia. Pero si hay un eco particularmente potente es el de ese otro Domingo Sangriento, el Bloody Sunday de 1972 en Irlanda del Norte, cuando tropas británicas abrieron fuego contra una marcha por los derechos civiles en Derry, asesinando a 14 civiles. Al igual que en Gorman, se trataba de ciudadanos desarmados y la violencia desproporcionada del Estado convirtió el acontecimiento en un punto de no retorno, una herida histórica que radicalizó a los tibios y cristalizó una narrativa de opresión y resistencia. También el mensaje que transmite Drina al final del episodio parece directamente inspirado en la transmisión de auxilio que Hungría emitió en 1956 cuando fue invadida por el ejército soviético. Esta es la voz de Gorman. Aquí Palmo 1, haciendo una transmisión de emergencia en todos los canales abiertos. A Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. Estamos sitiados. Nos están masacrando. El asesinato imperial de Gorman ha comenzado. A szovjet hadsereg megpróbál szétzúzni bennünket. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át. Asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Pero Gorman se presenta también, como contaba en mi anterior vídeo sobre la serie, como una especie de Francia espacial. La moda de sus ciudadanos, la industria textil, los cafés de la plaza e incluso el idioma gor, que fonéticamente remite al francés. Este paralelismo se extiende a su movimiento de resistencia, tan evocador de la Résistance francesa durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. La masacre de Gorman no solo es un punto de inflexión en la narrativa de Andor, sino también un catalizador que transforma profundamente a sus personajes y redefine la lucha contra el Imperio. Un personaje para quien la masacre de Gorman es definitivamente transformativa es Syril Karn. Syril se vio siempre a sí mismo como un defensor del orden, un hombre cuya devoción al deber y la disciplina lo convertirían en servidor abnegado del Imperio. En Dedra Meero, Syril encontró lo que quería ser un alma gemela, alguien que compartía su fervor por la ley y el orden. Su relación, aunque ambigua, le ofrecía la validación que tanto anhelaba. Para él, Dedra no solo era una superior, era una figura de admiración, incluso a su manera de afecto, que reconocía su valía, de alguna manera, y compartía su visión del imperio. Sin embargo, durante los eventos de Gorman, la realidad se impone con brutalidad. Syril descubre que su papel en la operación no era el que creía. Todo el tiempo fue una marioneta manipulada por Dedra al servicio de una misión imperial que él desconocía. Pero antes de llegar al papel de Syril y cómo Gorman cataliza su dramático, o más bien patético y trágico arco, vayamos al origen. Ya desde el primer episodio de la temporada comenzó a gestarse la situación que estallaría 7 episodios más tarde. Desde el comienzo se nos cuenta la organización de un conciliábulo imperial que conspira por producir un casus belli que justifique una intervención militar sobre Gorman, con la intención real de poder acceder a un mineral, la calquita, que yace en sus entrañas y que proveerá al imperio de una fuente de energía ilimitada. Pero eso es lo que les cuenta a los convocados. En realidad hay una capa más profunda en la conspiración y que ellos ignoran, y ha de ser así para evitar al máximo las filtraciones. Resulta que todo esto del programa energético para el cual este mineral es necesario se trata en realidad de la construcción de una superarma secreta, la Estrella de la Muerte. El problema es que la extracción de ese mineral implicaría necesariamente no solo la destrucción de la mayor industria del planeta, la textil, sino que podría desestabilizar su núcleo y producir un colapso total. Krennic, el director del Departamento Militar Imperial de Investigación de Armamento Avanzado y que encabeza el conciliábulo, vende la operación a los agentes seleccionados, entre los que se encuentra Dedra, como un último recurso en caso de que no se logre crear una versión sintética de la calquita, pero enseguida queda claro que no existe ninguna intención de perder el tiempo con una investigación que podría demorarse demasiado, cuando todo lo que separa al imperio de ese mineral es un puñado de gormanos. Así pues, este conciliábulo tiene la misión de diseñar la estrategia que permita legitimar ante la opinión pública de la galaxia el control total del planeta por parte del Imperio, para lo cual no dudarán en jugar sucio. En realidad, queda clarísimo que a los conspiradores no les importan en absoluto los 800.000 gormanos que pueblan las 9 ciudades del planeta. Krennic afirma que lo ideal sería reubicarlos, pero habría que considerar alternativas. ¿Os suena algo?
Trump volvió a poner sobre la mesa su controversial propuesta de sacar a los gazatíes de su territorio y reubicarlos en países árabes vecinos. La idea del republicano se complementa con el eventual control de Estados Unidos de la franja. Pero claro, en un planeta prestigioso con gran influencia política, ¿cómo esperas poder llevar a cabo el objetivo de la operación cuando seguramente vayan a ofrecer resistencia? ¿Y cómo justifica su apropiación y la expulsión o sometimiento de sus habitantes? Habría que buscar la manera de poder ponerles con facilidad la etiqueta de terroristas ante la opinión pública galáctica, ¿verdad? Pues resulta que los conspiradores ya llevaban tiempo preparando el terreno. 2 agentes del Departamento de Información cuentan al resto del conciliábulo que se habían dedicado a crear desinformación para ir minando la reputación de los gormanos, expandiendo rumores y haciendo parecer que su orgullo característico los llevó a cometer actos criminales contra el imperio, cuando en realidad estos actos habían sido perpetrados o plantados por estos agentes. Como estos agentes cuentan, ellos idean la historia, la moldean, la difunden y deciden cuándo enterrarla. Filtrando las ideas correctas, en los mercados apropiados, en la secuencia correcta, podemos utilizar la opinión galáctica como arma. Aquí se trata pues de ir haciendo creer a la opinión pública galáctica que los gormanos son potencialmente hostiles al imperio y capaces de llegar a la violencia para proteger sus propios intereses egoístas. Es, en palabras de Krennic, una campaña de desacreditación, un paso previo fundamental para poder justificar la intervención mediante la fuerza sobre un pueblo soberano ante la opinión pública. Lo siniestro de todo esto es que la serie nos está contando desde Star Wars cómo funciona la geoestrategia de los grandes poderes de nuestro mundo real. El control de la información, el sembrado de ideas, la manipulación de la opinión, todo ello hace posible que, por ejemplo, tantísima gente no parezca sospechar nada raro cuando Trump dice que planea convertir Gaza en una hermosa ribera, mientras Netanyahu asegura que Israel se está defendiendo de Hamás mediante la demolición sistemática de la franja a bombazos indiscriminados, la matanza y el desplazamiento de decenas de miles de palestinos y la perpetración de una de las mayores crisis humanitarias de nuestro tiempo. En fin, cosas de los imperios. Y si te molesta esta analogía, pues podemos buscar otra, como cambiar la calquita que el Imperio Galáctico necesita extraer de Gorman por petróleo y voilà. Y bueno, en este punto es donde entra Dedra, que en una parte le dice a Krennic que la propaganda, la manipulación de la información por sí sola, no basta para desacreditar a los gormanos. Hablar mal de ellos o atribuirles el asesinato de un inspector imperial random no alcanza para convencer a la opinión pública de la legitimidad del control total de Gorman. Lo que necesitan son rebeldes gormanos que les hagan el trabajo sucio. Impresionado por la iniciativa de Dedra, Krennic le asigna la operación. Para empezar a calentar a los gormanos, el imperio ya había comenzado a construir un enorme edificio junto a la céntrica Plaza Palmo, un edificio que, como decimos, proyectará su sombra sobre el monumento memorial dedicado a las víctimas de la masacre de Tarkin, ocurrida 16 años atrás, lo cual es una provocación con profundas implicaciones simbólicas. Además, difunden el rumor de que el edificio, que oficialmente sería de oficinas, será en realidad una armería. Desinformación en acción, lo que supondría una violación de la Carta Imperial. Pero a este conciliábulo no se le caen los anillos por llevar a cabo su plan saltándose sus propias reglas, las reglas imperiales recogidas en esa carta. Esto es algo que vemos también en nuestro mundo real, cuando una nación poderosa ignora la legalidad internacional que contribuyó a establecer si ésta se interpone en sus propios fines en algún momento. No dejéis de notar la insidia que hay detrás de esta planificación: difusión de rumores, manipulación de la información y presión para activar un movimiento de resistencia, incitarle a atacar, a reaccionar y después ponerle la etiqueta de grupo terrorista. Y bueno, aquí es donde entra por fin Cyril, que es destinado a otro puesto del Buró Imperial de Normalización en Gorman. Pero este puesto es una tapadera. La misión que él cree que tiene asignada es contactar con el Frente Gormano, haciéndose pasar por simpatizante de los rebeldes, con el fin de acabar con los agitadores externos. Cyril, que debe reportar directamente a Dedra, cree genuinamente que está ayudando a los gormanos contra estos agitadores, pero en realidad es una marioneta cuya función es atraer a los insurgentes a una trampa cuidadosamente planeada, permitiendo al imperio justificar una represión violenta bajo el pretexto de sofocar una insurrección provocada por presuntos agitadores externos. Por supuesto, Cyril hace muy bien su papel. El Frente Gormano le contacta, él reporta como espía a Dedra, sin sospechar que la operación es otra: provocar al pueblo, llevarle al límite y manipular el relato para que su resistencia sea percibida como terrorismo a ojos de la opinión pública. Cuando Cyril se da cuenta de que lo que está ocurriendo en Gorman no tiene nada que ver con la misión que él creía estar llevando a cabo, va a pedirle explicaciones a Dedra. En su tremenda decepción, Cyril la agarra por el cuello. Es la primera vez que vemos a la dominadora dominada, y a Cyril saliéndole por primera vez pelos en los huevos. Ahí Cyril se da cuenta de que había sido engañado y manipulado desde el principio por Dedra y, por extensión, por el imperio al que había dedicado con tanta pasión su servicio. Su decepción es abismal.
Destrozado, se despide de Dedra con un tono que expresa implícitamente que rompe con ella para siempre, y se marcha. Syril sale a la plaza donde ya se ha desatado la violencia instigada por los imperiales y contempla con estupor lo que él, en la más profunda inopia, había contribuido a provocar, y en medio de ese horror ve a Andor. Poneos en el lugar de Syril. Todo su universo se acaba de derrumbar, todo. Dedra le ha engañado, el Imperio le ha decepcionado, los gormanos, pueblo con el que simpatizaba y al que creía estar ayudando, está siendo masacrado por aquellos a quienes él servía. Su lucha, su causa, su vida en Gorman ha sido una mentira, y encima él ha contribuido como un pelele al horror que se desata ante sus ojos. El simbolismo narrativo nos muestra que Syril está ahora atrapado entre dos mundos, el Imperio y los gormanos, con la tragedia de no formar realmente parte de ninguno de los dos en este momento. El bando en el que creía que residía su lealtad, el Imperio, se ha convertido ahora en su adversario, y el bando del que creía que era su adversario, los gormanos rebeldes, se ha convertido inesperadamente en el bando al que debería haber sido leal desde el principio. Pero ya es demasiado tarde y no hay nada que pueda hacer para ayudarles o redimirse. Y entonces ve a Andor en medio de todo aquello, en medio de ese estado mental, su antiguo enemigo, y canaliza contra él toda su rabia y frustración, produciéndose la que sea posiblemente la pelea cuerpo a cuerpo sin armas más brutal de toda la franquicia. En un momento dado, Syril tiene a Andor contra las cuerdas, le apunta con un blaster con clara intención de ejecutarle, pero ahí Andor, confuso, le pregunta: ¿quién eres tú? Entonces Syril recibe el golpe de gracia definitivo. Es ahí donde muere Syril por dentro, realmente, y el disparo que recibe en la cabeza poco después por parte del líder del frente gormano acaba ejerciendo como tiro de gracia para acabar con su sufrimiento y mezquindad. ¿Quién eres? Esa pregunta resuena en la cabeza de Syril no ya tanto como una que le lanza Andor, sino como una que se hace a sí mismo. ¿Quién soy? Y en la búsqueda de una respuesta, mientras la pregunta rebota en su mente una y otra vez, baja el arma porque entiende que Andor no es realmente su enemigo. Ni siquiera le reconoce. Quizá es en ese preciso instante cuando alcanza a ver la dimensión de su propia insignificancia. Siempre fue un don nadie, abandonado por su padre, humillado por su madre, manipulado por su amante y engañado por el Imperio. Y ahora Andor le pregunta que quién es, además con una genuina expresión de no tengo ni puta idea de verdad de dónde has salido y por qué me estás atacando. Ahí Syril termina de romperse, baja el arma, abatido y ¡bam! Recibe una muerte que no es heroica ni memorable, sino tan mezquina como lo que él siempre fue. Un simple peón al servicio de una maquinaria que no le veía más que como una herramienta. Sin duda, se trata del personaje más trágico de la serie y, en mi opinión personal, de toda la franquicia, porque ni siquiera protagoniza una gran tragedia. Nadie en este universo se acordará de su nombre. Al final de este episodio, que sin duda define la serie, la narrativa pone un último clavo en el ataúd de Syril. ¿Quién se lleva el protagonismo? Pues nada menos que su madre, que observa los genocidas acontecimientos del día a través de la lente de la propaganda imperial. No muy diferente a lo que ocurre en nuestros noticieros, ¿verdad? En cualquier caso, ella nunca sabrá toda la verdad sobre la muerte de su hijo aquel día, y mucho menos quién era. En Dedra también vemos una inflexión en su arco a raíz de la masacre de Gorman. Dedra creció en un bloque infantil imperial, una especie de orfanato estatal del Imperio. Eso significa que nunca conoció el afecto, el cariño, la alegría, el reconocimiento, ni unos límites educacionales adecuados. No tuvo padres, ni modelos de referencia sanos, ni una idea clara de lo que significa querer o ser querido. Así que cuando Syril entra en su vida y empieza a provocarle sensaciones que una persona con una mínima salud emocional podría gestionar y colocar en un rincón seguro de su interior, pues Dedra simplemente se desmorona. Porque si no fuera por esos sentimientos extraños e incontrolables que le despierta Syril, ella lo habría sacrificado sin dudar. Si hubiese asignado a cualquier otro agente al proyecto Gorman, lo habría hecho con total frialdad, como una operación más. Vale, necesito que esta persona entre ahí y haga esto y lo otro y lo demás allá. Todo bien calculado. Pero el problema es que Dedra no es capaz de operar con esa frialdad con Syril. Y lo más trágico es que ni siquiera entiende qué siente, no sabe lo que es. Si lo comparamos con Cassian y Marva en la primera temporada, la diferencia es brutal. Marva enseña a Cassian lo que es el amor. No haré más que preocuparme por ti. Así es el amor. Pero nadie le ha dicho eso jamás a Dedra. Nadie le ha enseñado que mirar a alguien y sentir alegría por él es también amor. En el episodio 5 de la segunda temporada, cuando le dice a Syril «es bueno verte feliz», no lo dice como lo diría alguien normal, con una sonrisa sincera o con emoción en la voz. Lo dice con una inexpresividad glacial. Qué lindo que estés tan feliz. Como si repitiera algo que ha oído decir a otros sin entender del todo lo que significa, ni lo que eso implica. Así, lo que la carcome por dentro, en medio del desastre de Gorman, no es la masacre,
es la pérdida de Cyril. No la vemos temblar aquí por darse cuenta de la inmoralidad de la operación en la que se embarcó. No es el hecho de haber contribuido a la muerte de civiles o una brutal represión imperial. Lo que le duele en realidad, y esto es lo que más hiela la sangre, es haber perdido el control sobre Cyril, porque Cyril le proporcionaba a ella la sensación de control que necesita obsesivamente. Dedra no sabe lo que es el amor, pero sí sabe lo que es el control. Apaga las luces. Y por eso ella no quería que le asignaran la misión de Gorman. Antes, cuando su tarea era cazar a Axis y perseguir a Andor, tenía libertad total sobre su misión. Podía hacer lo que le daba la gana porque su superior, Partagaz, le otorgaba todo el control a ella. Y ella se sentía por ello realizada en esa labor, y porque además la recompensa para ella era enorme, redimirse por la cagada de Ferrix. Pero ahora, forzada a trabajar en la misión de Gorman, siente que la han degradado porque tiene que rendir cuentas a Krennic, quien tiene el control total, quien le dice lo que tiene que hacer en cada momento. Y encima le asignan más tarde un gestor de crisis que coarta aún más cualquier posibilidad de control de Dedra sobre la operación. Para más Inri, Krennic se llevará toda la gloria por el trabajo que esté haciendo ella. Por ello, Dedra implica a Cyril en un principio en la misión, para tener una parcela de control, pero esta se desmorona cuando Cyril la confronta por haberle manipulado y engañado. Entonces, después de que Cyril la rechace con dureza y se marche, marcando el punto exacto en el que ella pierde el poder que tenía sobre él, Dedra ha de dar la orden de proceder con el encendido de la chispa que hará explotar todo. Un francotirador imperial disparará a uno de los suyos, a un soldado imperial, de forma que parezca que son los manifestantes los que inician la violencia. Pero ni siquiera Dedra controla la orden, simplemente la transmite, subrayando el hecho de que ella no está en control de la operación. Pero vemos cómo se toma un tiempo antes de transmitirla porque es consciente de que con ello está sentenciando la ruptura con Cyril. Ya no hay vuelta atrás. Proceda. Ese procedan no solo manifiesta la falta de autoridad y control que Dedra siempre tuvo sobre la misión, pues no está haciendo más que cumplir órdenes, sino que rubrica la realización de que ha perdido a Cyril para siempre. Y aquí está lo jodido, que al perder a Cyril no solo pierde el control sobre él, pierde también lo más parecido al amor que había sentido en su vida, aunque fuese un amor torcido, más basado en el dominio que en la conexión real. Pero para alguien como Dedra, que no ha conocido ni el afecto, ni el cariño, ni el consuelo, el control era su forma de sentir que algo en el mundo tenía sentido, y Cyril era una parte enorme de ese sentido, y al perderlo la vemos al borde del abismo. Entra en pánico, como si hubiese accedido a alguna desmoralizadora revelación cósmica Lovecraftiana. Lo que todavía está por ver es cuáles son las consecuencias para Dedra y para la narrativa derivadas de esta pérdida de Cyril. No sería extraño que Dedra sintiese rencor contra los que la metieron, un poco contra su voluntad, en este conciliábulo con el que perdió el control sobre su destino y desembocó en la pérdida de Cyril en todos los sentidos. Ella efectivamente pierde el control sobre él, pierde también su amor, pero Cyril también pierde la vida. Pero independientemente de ello, los arcos de Cyril y Dedra son de lo más impresionante que ha parido la franquicia a nivel narrativo. Fijaos cómo, a la luz de lo que ocurre en el episodio 8, cobra muchísimo más sentido todo lo que se nos ha contado sobre la relación de Cyril con su madre o con Dedra y el conflicto de Dedra con sus superiores respecto a la operación de Gorman. Es más, todas las piezas que tenían que ver con Gorman acaban encajando como un puzzle sublime que va más allá, definiendo un punto de inflexión en el gran arco de la épica de Star Wars, representado en los momentos transformativos de otros personajes importantes. Por ejemplo, Mon Mothma, hasta ahora una figura política que en su imagen pública operaba dentro de los márgenes del sistema imperial, se ve obligada a confrontar la brutal realidad del régimen al que ha estado sirviendo. La represión sangrienta en la plaza Palmo de Gorman, donde cientos de civiles son masacrados por manifestarse pacíficamente, la lleva a pronunciar un discurso en el Senado que marca su ruptura definitiva con el imperio. Al calificar públicamente los acontecimientos como un genocidio, lo que pasó el día de ayer en Gorman, sin ninguna provocación, fue un genocidio. Y aquí está siendo más valiente que la mayoría de los políticos de nuestro arco parlamentario en el mundo real, Mothma no solo denuncia la violencia, sino que también expone las mentiras y la propaganda del régimen. Este acto de valentía política simboliza el nacimiento oficial de la Alianza Rebelde y establece a Mothma como una líder comprometida con la causa de la libertad. También el mismo Cassian Andor alcanza una comprensión de lo que acaba de vivir. Verle huir con lágrimas en los ojos mientras escucha el desesperado mensaje de radio del Frente Gormano clamando porque se difunda la verdad de que el Imperio es el verdadero responsable de la masacre, nos cuenta que por fin comprende en toda su magnitud el precio que la rebelión está pagando. Porque, y aquí está una de las cosas más interesantes, aunque parece que los conspiradores imperiales se han marcado un tanto con Gorman para el Imperio, a ojos de Lucen, la masacre,
aunque con un alto costo, también ha servido a los intereses de la rebelión. En el episodio 6, cuando Andor regresaba de su primera misión en Gorman, y antes de la masacre de Gorman, manifestaba sus dudas a Luthen acerca de ayudar al frente gormano contra los imperiales. Si salta por los aires, prenderá la llama. Y sí, aquí se plantean dilemas morales sobre medios y fines, pero sin duda esta es la llama que prende la rebelión. Este es el evento que hace salir a Mon Mothma del armario y por lo tanto, como decía antes, marca el nacimiento oficial de la Alianza Rebelde. Me parece imposible no entender esto como auténticamente Star Wars. Y si en Rogue One veíamos a Andor convertido ya en un agente implacable, capaz de matar por la causa sin pestañear, aquí entendemos de dónde viene ese fuego. No es cinismo, no es frialdad, es haber visto demasiado, es haber llorado mientras otros morían por algo en lo que él aún no creía del todo. La masacre de Gorman no solo enciende la rebelión, enciende a Cassian, lo arranca de cualquier rastro de escepticismo que pudiera tener y aunque aún tiene un apego muy importante con el que lidiar, lo pone en el camino de abrazar la causa que acabará por costarle la vida y que, sin embargo, salvará a toda la galaxia. No me jodáis que esta serie no es un ejemplo maravilloso de narrativa sublime, sutil, brutal, llena de matices, capas y subtextos que se entrelazan con una precisión quirúrgica. Una historia que no necesita subrayar cada emoción con música épica ni premasticar el plato al espectador para que entienda lo que está ocurriendo, que te obliga a prestar atención, a escuchar lo que no se dice, a leer entre líneas, a mirar a los personajes cuando callan, a reflexionar y profundizar en las preguntas que te evoca. Vamos, que al fin y al cabo te recompensa si tienes paciencia y ganas de dejarte llevar por un relato que no te trata como idiota. Y claro, algo así no es para todo el mundo. Como tampoco lo es un pilón farci sous cloche avec sa réduction de truffe noix et émulsion de foie gras. Algunos preferirían hamburguesas con sables láser, pero esto es alta cocina narrativa.